¿Y logran Sí, verlas? Y cuando paso también pasa, me cuentan, porfa, me sí, confirman. Cuando estoy pasando, pasan las diapositivas. sí, profe. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito sobre este tema de anatomía de órganos reproductivos masculinos y femeninos. Voy a hablar como de la parte en general, como para que hagamos un repaso de los que comprometen este sistema. Como microbiólogo, para poder identificar algunas patologías dentro del aparato reproductor masculino que masculino y femenino, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de estas generalidades, recordarles la parte externa. Vamos a hablar primero del órgano como tal, los órganos masculinos. Entonces, como en la parte externa tenemos tal el pene y los testículos. Y ya en la parte interna vamos a tener todo lo que es el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, la próstata y unas glándulas. Entonces, como lo ven aquí, tiene la imagen, esta parte es lo que llamamos parte externa, pues externa es porque, digamos, no está dentro de la cavidad pélvica, y ya la parte interna es todo esta que vemos aquí como aparato pues, reproductor masculino. Vamos a hablar de cada una de ellas en su parte de funcionamiento, pero también en su parte histológica. Entonces vamos a hablar primero del pene. El pene es, digamos, un tejido bastante peculiar porque, digamos que está compuesto histológicamente por mucha cantidad de, mm, primero, de entonces por eso es lo que le tiene este órgano de contraerse y en el momento de la reproducción, más erguido. Entonces, vamos a hablar de esa parte histológica, de cómo está compuesto. Vamos a hablar de que está compuesto glande, que es esa parte más como inicial, digámoslo así, del pene. Tiene dos cuerpos, un cuerpo que vamos a llamar cuerpo esponjoso, ya vamos a saber por qué tiene ese esponjoso, y un cuerpo cavernoso, que es esta parte más en la parte superior, que vamos a llamar superior, y que también está irrigado por arterias y venas que está bien, está conectado con el sistema urinario, en este caso, pues, por medio del cuerpo, de esta parte, en esta otra imagen lo vamos a poder ver bien, mucho mejor, en un corte transversal, donde vemos que los cuerpos cavernosos, mírenlos acá, tienen en el centro unas arterias que vamos a llamar arterias profundas, y que el cuerpo esponjoso, mírenlo acá, vamos a tener la uretra, que es por donde se transporta la orina. También vamos a tener nervios dentro, es un órgano bastante inervado por tejido nervioso, y las venas laterales y dorsales, pues que le van a ayudar pues con toda la parte que tiene bastantes particularidades histológicas que vamos a hablar hoy, ¿sí? Entonces,
como les decía, está compuesto por esas columnas que hablamos cilíndricas de tejido eréctil, pues así lo llaman, es tejido eréctil, pero son capas compuestas por tejido, más que todo tejido conectivo y tejido, eh, ¿cómo puedo decirles? El tejido conectivo en su totalidad, pero también tiene mucho, fibras de colágeno dispuestas para poderle ayudar como a esa contracción. Del tejido para realizar pues como le da esa forma pues como firme al tejido. También vamos a hablar un poco de ese canal que es la uretra, que transporta, como les decía, la orina y el semen a través del pene. Ese es como que se comparten ese conducto. Y el prepucio, que es ese pliegue de la piel que cubre el glande, también está compuesto por tejido epitelial, que es epitelio plano, es la mismo tejido de la piel, epitelio plano estratificado. ¿Sí? Mm, decimos pues que esta, este- haciendo como un corte transversal, vamos a Pero encontrar, bueno, ¿sí? profe, qué pena, no sé si soy yo, pero pues escucho que está entrecortando demasiado, entonces no sé si soy yo o qué. No, es todo. Sí, sí, todos. Sí, se está cortando. Pues a veces se escucha bien y a veces no, profe. Qué raro. Espérenme, yo miro si de pronto colocándome estos audífonos mejora, me cuentan, por favor. Ahora se escucha mejor. No, profe, no sé si es a mí, pero a mí se me están recordando más. Hola, por acá. Sí, Profe, yo creo que es más bien es- un problema de internet. sí, será el internet. Sí, profe, porque cuando se escucha claro. El problema es que a veces se corta. Pero yo sí los estoy escuchando también entrecortado. Y ahí me están escuchando entrecortado en este momento que les estoy hablando. Sí, No, profe, se escucha fluido, pero de la nada, pues se va el sonido, ya volvió al rato. ok. Bueno, voy a tratar de hablar un poco más despacio para que se entienda la idea. Ahí de pronto y me conecto desde el celular. ¿Sí? ¿Me confirman? ¿Se escucha mejor o no? ¿O sigue igual? Profe, pues yo la escucho igual, o sea, se le va por ratos. Se va por ratos. Bueno, espérenme, yo miro acá si de pronto logramos mirar desde el celular, a ver si el celular eh, se escucha mejor. Si de pronto
De pronto, es que vamos a ver. Qué raro. Estoy intentando como ingresar desde el celular, pero tampoco me permite, no sé por qué. Todavía me escuchan entrecortado. Pues, profe, Profe, por el momento no. sí, en este preciso momento no, profe. Ok. Bueno, sí, me imagino que es algo de conexión de internet. Voy a seguir entonces y se me permite. Listo. Vamos a volver a presentar. Me dicen, por favor, si ahí logran ver la pantalla. ¿Sí? ¿Se logra ver? ¿Me confirman, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces les estaba contando de que eso es un corte transversal del pene, donde aquí podemos observar la uretra. O sea, esta será la uretra, mírenla, que está rodeada por los cuerpos esponjosos y que tiene dos cuerpos cavernosos, ¿cierto? Este sería un cuerpo cavernoso y este sería otro cuerpo cavernoso, y también tiene toda la parte que está rodeando estos cuerpos, que se llama túnica albungínea o albungínea, que es tejido conectivo. También está la fascia o piel, lo que llamamos prepucio, que está aquí, mírenlo acá, toda esta parte es algo de piel. Recuerden que es el mismo tejido que conocemos de la piel, epitelio plano, estratificado, queratinizado. Y vamos a hablar entonces de cada uno de estas capas. Recuerden que la, la fascia es la misma piel, eh, y que esta parte de los túnica albungínea, sí, albungínea, es tejido conectivo. Vamos a hablar de cada uno de estos. La histología del cuerpo cavernoso. El cuerpo cavernoso, estos dos como columnas de tejido, revela que está compuesto principalmente por tejido conectivo, como les decía, pero tiene mucha elastina y mucho colágeno que se llenan de sangre durante la erección, ¿sí? Este tejido se encuentra rodeado
de esa túnica albungínea, una capa de tejido conectivo, pero este tejido conectivo ya es un tejido conectivo más denso, que ayuda pues como a mantener toda la parte de la rigidez del pene. Entonces, por eso es que se llama cuerpos cavernosos, porque tiene como unas especies de espacios, no sé si alcanzan a ver esta parte verde, dentro del tejido como tal conectivo. Recuerden que el tejido conectivo está compuesto por fibroblastos y fibras de colágeno y elastina, que es, digamos, como componentes por un tejido como espacios, que los llaman como si fueran cavernas, digámoslo así, por eso es el nombre cavernoso, que tienen muchos vasos y capilares que le ayudan a que esto se llene, estos cuerpos cavernosos, estos espacios se llenen de sangre en el momento de la erección, y por eso es que, digamos, en el momento de que ya termina el acto eyaculatorio, esos cuerpos vuelven y se vacían, digámoslo así, y vuelve otra vez el pene a tomar su forma, digamos, el cuerpo esponjoso del pene también es una columna de tejido eréctil que contiene ya unos espacios también, pero un poco más pequeños, también vasculares, que se llenan también de sangre, y está compuesto también por tejido conectivo, pero ya este tejido conectivo es laxo, y músculo también liso y vasos sanguíneos. Entonces, miren acá en el cuerpo esponjoso, la uretra como tal, en el centro, y a sus alrededores está toda la parte, también miren los espacios, aquí los pueden observar, no tan marcada, llena también de poder ayudarle con la parte de la erección. Entonces es simplemente tejido conectivo, fibroblastos como tal, y músculo liso. Listo. Después del pene, digamos que la uretra, histológicamente es tejido cilíndrico. Esto que observan acá es tejido cilíndrico estratificado, y acá por esta luz que ustedes observan es por donde atraviesa pues como tal la orina y también el semen ya cuando en el momento pues de la eyaculación. Entonces, digamos que ese es el componente principal de la uretra. Un tubo. Luego vamos a hablar de los testículos. Miren, los testículos, digamos que están compuestos por unos túbulos seminíferos, los tabiques que son como lo que rodea esos túbulos seminíferos, que digamos que lo que hacen es conectarlos, están compuestos por tejido conectivo, y también tiene como una capa delgada que rodea, mírenla acá, esta capa, que ahorita la vamos a mirar histológicamente qué es, que se llama túnica vaginal, que es, digamos, como esa capa de piel que rodea como tal el testículo. ¿Sí? En los túbulos seminíferos, como unos espacios, están como por espacios donde se forman propiamente los espermatozoides.
y incluye se llaman tubos porque son en forma como en forma cilíndrica, pero ellos, digamos que están entreconectados por medio de tejido conectivo, y allí en estos tubos, o sea, tengo una imagen acá, mírenlos acá, tubos miren que cada uno de ellos están entreconectados. Esto sería un tubo, este sería otro, y miren que tienen diferentes formas también, ¿sí? Diferentes tamaños. Estos tubos se comunican entre sí, como les decía, por medio de se producen los espermatozoides, ¿sí? Allí es donde se empiezan esos espermatozoides, digamos, inmaduros, y también vamos a encontrar un tipo de células muy importantes que se llaman las células de Sertoli, que son unas células que ayudan a esa maduración de esos espermatozoides, y en la parte externa vamos a tener unas células que se llaman células de Leydig. Vamos a buscar este lado a ver si de pronto las tengo acá. Sí. Las células de Sertoli, miren que están dentro del túbulo como tal. Estas brindan lo que les decía, el soporte y nutrición a los espermatozoides, y las células como tal de Leydig que producen estos mejor, estas que están acá, este grupo de células, se llaman células de Leydig, que son células cilíndricas, son las mismas células cilíndricas. Recuerden lo que yo les he dicho, que en histología, mm, dependiendo de la persona que las haya observado, ¿cierto? Que las haya visto por primera vez, que las haya aislado, entonces reciben ese nombre, pero son, miren, si alcanzan a ver, son células cilíndricas del núcleo y citoplasma alargado. Recuerden que vamos a tener tejido conectivo alrededor, entonces vamos a tener fibroblastos, que son todas estas celulitas que vemos acá, puros fibroblastos, y también tienen unos fibroblastos más, digamos, del túbulo seminífero, ¿sí? Ahí alrededor del túbulo seminífero también están fibroblastos. Leydig, mírenlos acá, un acúmulo de células de Leydig, células cilíndricas, túbulo seminífero, este es un túbulo seminífero, otro, y vamos a tener también muchos capilares que ayudan pues como toda la parte de la irrigación del testículo. ¿Sí? Entonces ya hablamos, mire, de los túbulos seminíferos, que son todos estos que vemos en la imagen, que es donde se maduran los espermatozoides, y ellos se reúnen todos, vamos en el momento en que ellos van madurando, se reúnen en un lugar que se llama mediastino testicular, que es esta parte de acá. Después ven a un conducto, está compuesto del mismo tejido, pero digamos que lo dividieron histológicamente en cabeza del epidídimo, que es la parte más ancha, cuerpo del epidídimo y cola del epidídimo, ¿sí? Pero histológicamente es igual en los tres lugares, que cambian como la función de cada lugar. Entonces, este epidídimo es un tubo, como lo vimos, estrecho y está muy enrollado, que se encuentra conectado al testículo en esos conductos que vimos, y también conectado con los conductos eferentes, que ahorita ya los vamos a mirar. Habíamos hablado de que consta de esas de maduración y tránsito. Entonces miren cómo está compuesto el epidídimo histológicamente.
esta primera capa es un tubo, recuerden que es un tubo bastante enrollado. Vamos a verlo, el corte transversal. Esto que ven acá es el tubo como tal, son células cilíndricas con cilios. No sé si alcancen a ver en la foto que está llena de cilios. Esos cilios les ayudan a que los espermatozoides fluyan como con facilidad por ese tubo, ¿sí? Y las células cilíndricas ayudan a la absorción de sustancias dentro de ese conducto y también eh, algunas imperfecciones. Ahí se sigue escuchando entrecortado. ¿Me confirman, por favor? Profe, sí. Sí, profe. Sí, mucho. Muy, muy entrecortado. Profe, sí, esa parte del epidimo, la verdad, se escuchó muy regular. Sí, que falla. Vamos, sabemos que le pedimos un tubo, ¿cierto? Un tubo que lo que hace es transportar ya los espermatozoides que salen eh, desde los testículos, ¿sí? Y que está compuesto, les hablaba que es un conducto, que está compuesto por células cilíndricas, mírenlas acá, todo eso son células cilíndricas pseudoestratificadas. No sé si aquí alcanzan a ver los cilios del epidídimo, ¿sí? Alrededor es tejido conectivo, todo esto que ven acá es puro tejido conectivo, los fibroblastos que hemos visto, y también tiene una capa de célula, una capa muscular alrededor, esto que ven acá, esta es una capa muscular que le ayuda como a esa contracción que necesita el epidídimo para que los espermatozoides fluyan. Esto que observan aquí son espermatozoides, ¿sí? No, se les ve en la cabeza, pues la cola casi no se logra ver, pero son espermatozoides. Y miren, no sé si aquí alcancen a ver los cilios del epidídimo y miren el núcleo, núcleo, citoplasma y pseudoestratificado. Recuerden que bien, como en otro abajo, uno arriba, otro abajo, a eso se le llama pseudoestratificación. Y tiene una capa de células basales, que son estas células que ven acá, que son las que dan origen a estas células cilíndricas. Y muchas, también muchas capilares que ayudan pues como a la parte de transporte de nutrientes. Hablemos del conducto, de los conductos deferentes. Miren, que hablamos de esta parte del epidídimo, que es este conducto inicial, y ya vamos a hablar de este conducto más largo, que se llama conductos deferentes, que son los conductos que de hacer la cirugía en los hombres, ¿cierto? La vasectomía. Entonces, estos conductos deferentes son un tubo muscular, ya, digamos, no es tanto tejido conectivo, sino ya un tejido más muscular, y se extiende desde el epidídimo hasta la parte ya posterior de la próstata. Se une al conducto vesicular, seminal, y ya forma el conducto eyaculador. La función principal del epidídimo es solo transportar los espermatozoides desde el epidídimo hasta la uretra. No, digamos que no tiene ninguna otra función, sino solo transporte. Entonces, miren, todo el resto antes de la eyaculación. Entonces, primero se forman en los testículos como primer momento,
en el epidídimo se maduran, ya luego van a los conductos deferentes, son transportados por los conductos deferentes hasta la vesícula seminal, que ahorita vamos a hablar de ella. En la vesícula seminal entra la próstata, en la próstata ya terminan como la parte de maduración, y ya en la próstata suben, perdón, van hasta la uretra, pasan por la uretra, y en la uretra ya salen en el momento de la eyaculación. Entonces, los conductos que se cortan para hacer la operación de los hombres son los conductos deferentes. El comercial que muestra células cilíndricas, estos son células cilíndricas pseudoestratificadas, ciliadas, y toda esta capa, miren la capa tan gruesa que tiene los conductos deferentes de tejido muscular, para darle ese movimiento que necesitan los espermatozoides para poder ser impulsados por todo ese conducto. Necesitan mucho movimiento, por eso es que tiene tanto tejido muscular. Entonces miren, la capa, que les decía el conducto, acá, por acá es donde viajan los espermatozoides, y toda esta capa muscular que digamos que tiene diferentes tipos de músculo, pero espermatozoides. Y también tiene una capa adventicia, que es esta última que ven acá, que es una capa de tejido conectivo que une pues como todas las estructuras que están alrededor, y está muy irrigada de capilares, como lo ven acá, para poder hacer esa irrigación. Profe, qué pena. ¿Será que puede repetir esa última parte que es que se entrecortó y no se escuchó bien esa parte? ¿Cuál? La de la capa muscular. Sí. Estábamos hablando que el conducto deferente pues es un conducto que solamente lo que hace es transportar eh, eh, las cilíndricas, ¿sí? Y ya la segunda capa es una capa muscular que es bastante grande, mírenla acá, en todo el conducto, que lo que ayuda es a la movilidad de ese tubo, de ese conducto, para que los espermatozoides puedan subir con facilidad por todo el conducto, ¿sí? Que son capas, pues, como digamos, musculares bastante gruesas, pero es para precisamente darle como esa motilidad. Después de la capa muscular, les estaba diciendo que está la capa adventicia, que es esta capa que ven acá, que es una capa de tejido conectivo, que lo que hace pues es como unir todas las estructuras y también darle irrigación sanguínea al tejido, porque tiene muchos capilares sanguíneos. Porfa, ya me están preocupando con esa internet. Sí, se logró entender un poquito más. Sí, profe, se iba, pero sí se logró entender un poquito más. Ok, miren esta imagen un poquito más ampliada, donde vemos que este sería el tejido, el epitelio cilíndrico, y la capa muscular. Miren acá, todo eso es la capa muscular. Digamos que está dispuesta, esas fibras musculares están dispuestas de forma diferente, ¿cierto? Estas, por decir, están en forma longitudinal, y estas están en forma circular. Que es
Aquí de pronto se los trae un poquito más ampliado. Miren las células cilíndricas, este es tejido conectivo y toda esta es la capa muscular. Miren que son las mismas fibras musculares, núcleo y toda esa parte del citoplasma, la misma célula muscular. Listo, vamos a hablar de las vesículas seminales. Entonces miren, aquí estamos testículo, donde se producen los espermatozoides, epidídimo donde se maduran, los conductos diferentes donde se transportan y llegan a unas vesículas que se llaman vesículas seminales antes de llegar a la próstata, ¿sí? Esas vesículas de ese líquido contienen fructuosa, que sirve como fuente de energía para los espermatozoides, y esa vesícula seminal produce más o menos el 60% del volumen total del semen. Recuerden que ustedes como microbiólogos van a hacer ese examen que, digamos, algunas personas van a necesitar para mirar cómo está en la parte reproductiva, ¿cierto? Entonces, se mide la totalidad del líquido eyaculado. Y el 60% de ese líquido se produce en estas vesículas seminales. Y hay azúcar, que lo que hace es estimular pues, energéticamente los espermatozoides y les brinda como una nutrición. También hay proteínas y prostaglandinas que ayudan pues como a esa nutrición de los espermatozoides. Y también ayuda a esa parte de la coagulación del semen. Por eso él no es totalmente líquido, es más bien como algo gelatinoso que le confiere como esa protección al espermatozoide. Ese líquido seminal es donde se produce en esa vesícula seminal, se produce ese líquido espeso que le ayuda como también a que los espermatozoides estén un poco más protegidos pero así cuando hay de pronto ya una fecundación. Entonces miren, las vesículas seminales están como pegadas, digámoslo así, o sobre la próstata como tal. Son estas que están acá. Histológicamente, ¿cómo están compuestas? Tienen una capa externa, miren que casi toda la mayoría de los órganos tienen esa capa externa de tejido conectivo, a la que vamos a llamar, puede ser una cápsula, o puede ser la fascia, ¿cierto? Tienen diferentes nombres, pero es el mismo tejido conectivo. Una capa media, que es músculo liso, una capa interna, que es esta capa que vemos acá, que es epitelio cilíndrico, que lo hemos visto casi todos los órganos, cilíndricas, secretoras de unos gránulos, que vamos a llamar gránulos de lipofuscina, y un epitelio, que son células también cilíndricas y células basales también vamos a encontrar, que son productoras de esa lipofuscina, y también hay unas células que denominan células monstruo, pues así digamos que son células atípicas con núcleos grandes, que pareciere un carcinoma. Entonces, vamos a mirarlas como son, pero son células completamente, digamos, normales, simplemente que el núcleo es un poco más grande, son células más bien basales, basales, el término basales, que quiere decir como que está muy, eh, eh, no está tan el núcleo, que las llaman así. Entonces,
Profe, Esa, ¿puede ¿sí? repetir por favor el término basal? Es que ahí se fue completamente el audio. Las células basales son un tipo de células inmaduras en todos los tejidos. Son las que, digamos, van dando origen a las otras células. Entonces, desde la capa basal, la célula, digamos, va madurando y va formando ya la célula más madura. Por decir, en el caso del epitelio plano estratificado, que tiene varias capas. Tiene una capa basal de células que son las células superficiales. Esas células superficiales que se descama, en el caso de la piel, nosotros descamamos células más maduras, que son células mucho más grandes. Entonces, a medida que van madurando, se van colocando más grandes y van el núcleo más pequeño. Entonces, la basal es al contrario, o sea, es más pequeña y el núcleo más grande, ¿sí? Entonces, por eso es el término basal. No sé si ahí ya me lograron comprender la idea. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Ok, listo. Esto ya lo habíamos hablado. Entonces, en la vesícula seminal vamos a tener esa, el líquido, que es como el 60% del volumen total al semen. Y estas células son las que la producen. Son epitelio secretor y es el mismo epitelio que siempre hemos hablado, epitelio cilíndrico. En este caso es estratificado, mírenlo acá que son varias capas, pero son las mismas células cilíndricas, núcleo, citoplasma alargado. Pero digamos que tiene una disposición distinta, simplemente, pero son productoras de ese líquido seminal, ¿sí? Entonces, mírenlo acá, de pronto si los alcanzan a ver, son células epiteliales columnares, también los llaman columnares, porque tienen una forma de columna, mírenlo acá. Ese citoplasma, núcleo. Y tienen unos gránulos que le llaman de pronto en estas pruebas de quimioluminiscencia, que el semen tiende como a ser fluorescente. En algunas pruebas que se les hacen en manchas. Profe, ¿podría repetir lo último que dijo de los gránulos? Qué pena. Las células productoras de las que estamos hablando es el líquido seminal, que son las células cilíndricas, mírenlas acá, este núcleo y ese sería el citoplasma. Tienen unos gránulos por dentro, no sé si alcanzan a ver que son como marrones, como de color amarillo marrón. Esos gránulos son los que le dan el color característico al semen, que es un color como fluorescente. Cuando hacen las pruebas eh, luces fluorescentes es gracias a estos gránulos de lipofucina, ¿sí? Ese es el que les da como ese color característico. Pero también son productoras de todo ese líquido seminal. A eso también se le llama células monstruo, pues, porque son distintas, ¿cierto? Porque digamos que no son las mismas células que vemos en los otros tipos de tejidos. Mire que son células muy características, pero es porque tienen unos núcleos muy grandes, ¿sí? Y diferentes, de diferentes tamaños. Mírenlos acá, que lo que dice la literatura es que se asemeja a un adenocarcinoma papilar, que es un carcinoma de las, no sé si lo alcanzan a notar en la imagen. Tienen unas coloraciones mucho más oscuras,
que es lo que utilizan los patólogos para hacer el diagnóstico de los cánceres, cuando estos núcleos se vuelven muy grandes y de colores hipercromáticos. Entonces, nosotros pues estamos viendo como la histología normal, pero cuando ya hay un carcinoma o un adenocarcinoma dentro de los tejidos, pues lo que observan los patólogos es estos cambios en el núcleo y en el citoplasma para poder dar su diagnóstico del tipo o el grado de cáncer que tiene la persona. Y por último, vamos a hablar de la próstata, que la próstata es esa glándula que, digamos, allí ubicada estratégicamente en la parte de la vejiga, ¿cierto? Entre la vejiga y la parte de la uretra, conecta pues con esos dos órganos. Recuerden que comparten pues ese conducto, como ese conducto uretral, y es una glándula muy importante en los hombres, porque su función principal es producir el líquido seminal que se mezcla con el líquido que viene de la glándula para formar ya el semen, ya como se conoce, ¿cierto? Como con todos sus componentes. La próstata se divide también como en lóbulos y normalmente, digamos que palpar por todo el recto, y tiene que estar pues la próstata bastante grande para que la puedan identificar. De resto se utiliza el antígeno prostático, que ya vamos a hablar un poco de él, para poder hacer el diagnóstico de si tiene o no una próstata con algo de agrandamiento. Entonces, digamos que cuando la próstata está bastante grande o tiene algún tumor, se hace una recesión con un equipo que introducen por todo el pene hasta llegar a la próstata y tratar de sacar el tejido para hacer una muestra, una biopsia, para no tener que ingresar por esa cavidad abdominal. Es pequeño, pero ya él tiene como en la parte ya distal, tiene como una cuchillita, digámoslo así, que un sacabocados es la palabra, que lo que hace es sacar la parte donde nosotros queremos de pronto tomar la muestra y hacer el corte histológico para observar qué está pasando con el órgano. O también a veces lo utilizan para para extraer algunas partes de tejido cuando digamos, el tumor está muy localizado. También se puede hacer como tratamiento. ¿Qué vamos a ver histológicamente en la próstata? Miren que digamos que estos tejidos no son muy parecidos. Se produce líquido, para que la próstata también tiene una cápsula que rodea, que es tejido conectivo, las glándulas como tal, que producen lo que hablamos del líquido prostático, y los tabiques, que son esto que conecta las glándulas prostáticas, que es puro tejido también conectivo. Y pues el epitelio pues glandular, que son los mismos tubos, las glándulas, pues como donde se produce el líquido como tal, secretan pues el líquido prostático, y hay unas células que también se llaman células basales, lo que cumplen el mismo principio que les decía, son células que producen las, pues acá,
También llaman estroma el tejido conectivo y muscular liso que rodea la glándula. Entonces, esto sería la glándula como tal. Y todo esto que ven alrededor es estroma o tejido conectivo. Recuerden que los componentes del líquido prostático, ese es el antígeno prostático específico. También tiene ácido cítrico, fosfatasa ácida, fibrinolicina y zinc, pero que nosotros utilizamos como microbiólogos o como bacteriólogos, utilizamos el antígeno prostático, que está producido por el líquido, por la próstata como tal, para poder hacer los análisis. Los citoplasmas, tenemos ahí. Son las mismas células cilíndricas que en algunas partes son, miren que algunas partes son simples y acá serían estratificadas. ¿Sí? Recuerden que ese antígeno prostático se mide pues mediante sangre, que digamos mide como la concentración de esta proteína en los pacientes, que la produce propiamente la próstata. Aquí en estas glándulas produce ese antígeno prostático. Este antígeno prostático se libera como en pequeñas cantidades al torrente sanguíneo, porque ustedes saben que todo esto está irrigado por medio del tejido conectivo, está irrigado por capilares, pues el cáncer prostático. Pero recuerden, por edades. Entonces, ya dependiendo de la edad, va en rangos. Entonces, por decir de 40 a 49 años, va de 0 a 2,5 nanogramos por mililitro de antígeno prostático. ¿Sí? Y ya a medida que va subiendo la edad, pues también ese antígeno prostático se va elevando. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes como microbiólogos clínicos en algún momento van a hacer en los análisis de sangre y ya saben de dónde viene, pues, como tal, la proteína. Viene de estas celulitas cilíndricas que están dentro de la próstata y que producen, pues, todos los componentes del líquido, entre los cuales está el antígeno prostático. Pene, pero recuerden que inician testículos, la maduración de los espermatozoides, aquí, perdón, la formación de los espermatozoides en el testículo, acá se maduran en el epidídimo, suben por los conductos deferentes, de los conductos deferentes va a la vesícula seminal, donde se segrega el 60% del líquido que compone el semen, luego entra a la próstata, en la próstata, digamos que ya se termina como de madurar y de entregarle ya todos los componentes al líquido seminal y que ya sale ya listo para la reproducción por medio de la uretra. Listo, eso es el aparato reproductor más externos. Es importante, no sé si de pronto el profesor les ha comentado que ya como nosotros como microbiólogos y bacteriólogos estamos encargados dentro de los laboratorios de tomar una muestra que se llama muestra citológica. Ya la muestra citológica, dentro de la historia clínica, ustedes deben hacer como una inspección externa de los órganos reproductores, pues, externos de la mujer. Entonces, por eso es importante que los conozcamos y para poder, pues, como hacer ese informe dentro de la historia clínica. En del PUIS
también, hasta la parte del perineo o zona perianal. A todo esto vamos a llamar vulva. La vulva está compuesta por labios internos y labios externos. Entonces, toda esta parte vemos más aquí en la parte que rodea la abertura vaginal, que es por donde tenemos las relaciones sexuales, vamos a llamarlos labios internos. Y ya lo que me rodea ya más o más externamente se llaman labios externos, ¿sí? Hay mujeres que esos labios externos son muy grandes, que a veces me dicen que no pudieron tomar la muestra de citología porque no vieron la abertura vaginal. Y es porque pues, digamos como si fueran unas aletas, y estas aletas cubren muchísimo la abertura vaginal. Por esta abertura vaginal es donde tomamos la citología, que es por donde tomamos donde tenemos las relaciones sexuales. Arriba está la parte de la uretra. Miren que a diferencia del hombre con la mujer, la uretra está completamente aparte, o el orificio uretral, muy aparte del orificio de la vagina, ¿sí? Y también la zona perianal es una zona que debemos tener en cuenta porque aquí también, por el tipo de relaciones sexuales que se están manejando ahorita, digamos que se están produciendo también las lesiones por descubrir pues a tiempo estas lesiones premalignas. Entonces, toda esta parte la tiene la historia clínica y debemos hacer como una inspección de todos estos lugares para poder hacer nuestro informe. No sé si de pronto ahí se está escuchando bien, ¿mejoró o todavía sigue muy entrecortado? No, profe, no ha mejorado. Se sigue Ah, mejor. entrecortado. La verdad, durante toda la clase estaba entrecortando mucho. Ay, qué pesar. Pero me han comprendido alguna cosita o nada. Cuéntenme, por favor. Ok. Hablamos del canal vaginal. El canal vaginal, digamos, es una zona muy importante porque por allí, como les decía, es por donde se tienen las relaciones sexuales y también porque en esta parte del canal vaginal es por donde nosotros vamos a tomar la muestra citológica. Por este canal es donde introducimos el espéculo para poder coger el cuello del útero, que es esta parte de acá, o el cervix. Y también, después de ese canal vaginal, pues vamos a tener el útero, que es este órgano ya completo. Digamos que el útero histológicamente lo dividen en el cuerpo del útero, que es esta parte más ancha, y el cuello del útero, que es esta parte ya más angosta. Digamos que histológicamente está compuesto por el mismo tipo de tejido. Aquí dentro del que conversemos pues ahorita para saber buena muestra de citología en el momento que ustedes lo hagan. También pues tenemos las trompas de falopio y los ovarios como órganos internos. Hablemos de la cavidad vaginal, ¿sí? Esa cavidad vaginal, que es el orificio por donde tenemos las relaciones sexuales, se caracteriza por un epitelio escamoso, plano, estratificado, pero este ya es no queratinizado. Miren que es el mismo epitelio de la piel, tiene capas. Estas son las células basales de las cuales yo les hablaba. Miren que estas células basales son mucho más pequeñas, pero el núcleo más grande. A medida que va madurando, miren que el núcleo se va volviendo más pequeño y hasta células planas, pero miren que el núcleo es demasiado pequeño
y esas son las que se descaman en el momento de tomar. Si hace el raspado de este canal vaginal, van a salir este tipo de células planas, estratificadas, no queratinizadas. Cuando salen células basales, que son estas que ustedes ven aquí, que son células más pequeñas pero con núcleo más grande, quiere decir que hay un cáncer de cavidad vaginal. Normalmente esos cánceres es por este virus que conocemos como el virus del papiloma humano. Ese virus penetra estas capas, cuando tenemos relaciones con personas infectadas con el virus, penetra estas capas y el virus se aloja aquí en las capas basales. Al alojarse aquí en las capas basales, digamos que estas células se van malformando, y cuando llegan aquí, de, de entonces toda la cavidad vaginal está compuesta por ese tipo de epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que es el mismo epitelio, digamos, de la piel, pero sin queratina. Luego, aquí vamos a hablar del cervix. El cervix es muy importante, digamos, para nosotros los microbiólogos y los citólogos, que son los que toman la muestra de citología, porque aquí vamos a tener un lugar dentro del cervix que tiene un tipo de células que son células cilíndricas. Aquí en esta parte, son células cilíndricas. Cilíndricas. Entonces, yo tengo acá otro. Bueno, sí, yo creo que este nos va a servir mejor. Entonces, aquí está la cavidad vaginal y luego en la cavidad vaginal vamos a encontrar esto. Esto es lo que vemos en el momento de la toma de la muestra de la citología. Esto vamos a llamar cervix. Cuando vemos este orificio cervical, ahí es donde nosotros, por eso es que nosotros sabemos que ya tomamos el cuello del útero. Yo les recomiendo, chicos, que cuando tengan una forma, asistan a una capacitación para toma de muestras de citologías, porque normalmente los primeros trabajos que nos dan como microbiólogos o como bacteriólogos es en toma de muestra. Y esa toma de muestra no solamente es toma de muestra de sangre perisférica, la primera oportunidad que nos dan en los laboratorios porque no saben tomar la muestra de citología. Entonces, es importante que asistan en algún momento a una capacitación para esta toma, porque no es fácil coger el cuello, digamos que tiene una técnica. Entonces, es importante que esa técnica sea pues como mejorada. Entonces, miren, esto es el espéculo, todo esto que ven acá. Esta es una imagen pues como con un espéculo que es de aluminio, pero ustedes saben que ya esos espéculos están mandados a recoger, aunque ustedes se van a dar cuenta en su rural, los que vayan a hacer rural, que muchas veces nos toca el cervix. Vamos a hablar de ese orificio, ¿sí? De ese orificio como tal. Dentro de ese orificio, miren acá un cervix sano, un cervix que, digamos, no se da cuenta que no ha tenido hijos porque el cervix es totalmente redondo, este orificio cervical, totalmente redondo. Cuando la mujer ya ha tenido hijos, el cervix es más bien alargado, ¿sí? Y recuerden que la muestra de citología se toma del exocervix, que es esta parte de acá, se hace un raspado con medio de la espátula de todo este lugar que se llama exocervix, y con el citocepillo vamos a introducirlo en este canal para sacar las celulitas que les digo que son muy importantes, las células
de la citología. Esta parte quedó, sí se entendió, sí se comprendió, por favor, que es importante para ustedes. ¿Me confirman? No, profe, Sí, casi no se entendió. no, no me digan eso. Entendimos la parte del exoservice y la endoservice. Sí, profe. Ok, entonces, vamos a introducir el espéculo, ¿cierto? Por el canal vaginal. Cuando veamos esta parte que se llama cuello del útero, vamos a tomar dos muestras. Esta, que es la parte del exocervix, con la paleta, toda esta parte, lo que más podamos abarcar, y vamos a introducir el citocepillo por este canal, ¿sí? Como lo vemos en la imagen. Vamos a hacer las dos extendidos. Vamos a ver si yo les traigo una, creo que sí, espérenme. Vamos a hacer los dos extendidos. Miren acá, por decir, acá está, este es el citocepillo que vamos a introducir por este canal, hasta donde nos dé la última cerda de este citocepillo, y lo giramos como si fuera 360 grados y hacemos el extendido. Entonces vamos a tener dos, esta es la placa, miren que es una placa citológica o histológica, las mismas que hemos visto en el laboratorio, esta placa, pero aquí la vamos a utilizar para hacer la citología. La citología tiene una coloración que se llama coloración de Papá Nicolau. Es una coloración muy distinta. Profe, ¿cómo se llama la coloración? Coloración de Papá Nicolau. No sé si han escuchado otros términos en otros países que dicen, me voy a hacer la prueba de Papá Nicolau. En vez de decir, me voy a hacer la citología, dicen, me voy a hacer la prueba de Papá Nicolau. No sé si lo han escuchado. Entonces, es una coloración muy distinta. Miren que los citoplasmas son azules o rosados y los núcleos son también como tirando más a morados. ¿Sí? Entonces, recuerden que la primera muestra, aquí marcamos, vamos a ver si yo tengo acá de pronto, déjenme, yo miro una cosita así. La primera muestra, entonces, va a ir esa placa histológica en dos, esa es la placa histológica. Entonces, aquí es donde marcamos con la cédula esa citología de la paciente. Acá, en esta primera parte, es donde colocamos, extendemos exocervix. Acá, exocervix. Que es este lugar que les mostré. Este lugar de acá, del cuello del útero. Todo esto llamamos exocervix. Y este lugar que vemos aquí es endocervix. Aquí es donde extendemos endocervix. Y la endocervix es este orificio que vemos acá, que lo hacemos con el citocepillo. Este que tiene acá, ahí es donde extendemos endocervix. Profe, Traten la placa hasta las paredes, porque nosotros, pues, los citólogos, vemos la profe, placa hasta... ¿Sí, perdón? hola, perdón, una Hola. pregunta. ¿Qué longitud tiene el orificio donde tomamos la muestra del endocervix? ¿Qué longitud tiene? O bueno, como que tanto hay que meter el cepillito. Ya le voy a mostrar. ¿Han visto el citocepillo? ¿Lo conocen? El citocepillo Sí, de la... profe. Ok. Pues los que ya hicimos la prueba esta de la toma de muestras, lo pudimos ver. Más o menos mide la parte del cepillo como 1 o 2 centímetros. Ok. Entonces, el citocepillo, mírenlo acá, más o menos, entonces él es largo y más o menos, mírenlo más o menos así. Yo creería que por ahí, ¿qué? Unos 5 centímetros.
más o menos. Usted introduce el citocepillo hasta que vea la última cerdita acá. Cuando vea en la última rueda de cerdas, hasta ahí lo introduce. El canal es un poco más grande, porque ustedes saben que el útero, miren el útero, todo el canal que tiene. ¿Sí? Todo esto es... pero el citocepillo se introduce solamente hasta cuando vea la última cerda del citocepillo, la última partecita del citocepillo, hasta ahí se introduce. ¿Sí? Más o Bueno, menos. profe, gracias. Ok. Entonces, una vez usted introduce ese Straticervis, mírenlas acá, y ese tipo de células que son células cilíndricas, mírenlas acá. Resulta que el virus del papiloma humano se reproduce mucho más fácil en este tipo de células. Aquí ingresa el virus y acá daña este tipo de células mucho más fácil que estas que son estratificadas, porque estas tienen muchas capas, entonces le tarda mucho más tiempo en penetrar estas capas que estas células cilíndricas que solamente son de una capa. Son células cilíndricas, pero de una sola capa, o sea, simples, ¿sí? Y al virus le gusta mucho este tipo de células. Y porque también allí hay mucha reproducción celular. Entonces, no tomamos la muestra bien tomada de endocervix, así como lo vimos, y no cogemos este tipo de células cilíndricas. Usted le van a decir, en el informe de citología le van a decir, ¿tiene endocervix o no tiene endocervix? Si tiene ausencia de endocervix, quiere decir que no se tomó esa muestra. Le va a tocar volver a repetir a los 3 meses a esa paciente la citología, porque se necesita este tipo de células para saber a ciencia cierta si la paciente no tiene el virus dentro de esas células. No es que veamos el virus, porque el virus, recuerden que es un virus, esos virus ni siquiera con microscopía electrónica la vamos a poder observar. Observemos los cambios que hace el virus dentro de los núcleos y la citológica. Y acá, cuando ya el virus se instala dentro del canal endocervical, esta es la cavidad vaginal, este es el cervix, y este es el canal por donde introducimos el citocepillo. Nosotros más o menos con el citocepillo alcanzaremos a llegar por ahí hasta acá, yo creería. ¿Sí? Porque no hay un citocepillo como tan largo como para que abarque como todo el cervix. Cuando se dan esos tipos de cáncer dentro del endocervix, se hace una prueba, o sea si es un tratamiento o una prueba de histología que se llama conización. La conización es sacar parte del exocervix, así como lo ven acá, y parte del endocervix, como un cono. Entonces, cogen con un bisturí, obviamente eso es en caliente, tiene como, digamos, una parte, una punta que cauteriza, digamos así es la palabra, cauteriza el tejido, entonces lo hace en forma de cono. Entonces, coge una parte del exocervix, que es esta parte de acá, y una parte del endocervix, que es la parte de adentro. Esta parte, por eso se llama conización, porque es en forma de cono. Y esto hacemos unos cortes histológicos, así como los que hemos visto en la clase, y miramos si tiene ya el cáncer de cervix o de útero y en qué grado está ese cáncer. Pero ya es la parte histológica. Cuando sale la prueba de citología positiva, o sea que tenemos una lesión de bajo grado, una conización, para saber revista como este que tengo acá del cervix. Miren este cáncer.
de exocervix, ¿sí? Ahí se puede observar muy bien. Chicos, si en algún momento les toca ver ese tipo de cáncer cuando tomen la citología, deben tomarla sin sangre, porque esto es un tejido que sangra muchísimo. La paciente se les va a quejar mucho porque duele bastante, pero entonces hay que tomar la muestra de ahí específicamente. No les dé miedo porque entonces se queda la paciente sin diagnóstico. Si usted por miedo le toma solamente de acá de exocervix, digamos la muestra, que a pesar de la señora está sangrando mucho, ¿sí? Duele mucho, pero peor es que esto le avance. Se debe tomar la muestra de exocervix normal, pero se debe radiología que la paciente tiene una lesión de alto grado, inmediatamente se le hace a la paciente la conización y va a tener un diagnóstico mucho más rápido, ¿sí? Entonces, que muchas veces por miedo no lo hacen, pero es mucho mejor que de pronto la paciente se quede sin diagnóstico más años, porque normalmente este tipo eh, de exámenes son bastante molestos para las mujeres, entonces no se los hacen de rutina cada año, sino que cada 2, 3, 4 años que se acuerdan que el médico les manda, es que se hacen esa toma de muestra. Entonces, los cambios en el cuello del útero células normales, ya que las células basales son núcleos muy grandes, ya cuando están maduras son núcleos pequeños, pero cuando ya hay el virus, mire que el virus no deja madurar la célula y la va invadiendo, invadiendo, invadiendo. Aquí incluso van cogiendo otros tejidos, miren que aquí están ya las células cancerígenas invadiendo otros tejidos y ya invadió todo el tejido epitelial. Miren que los núcleos, digamos que nosotros tenemos unos criterios para hacer el diagnóstico entre los núcleos y los citoplasmas. Lo mismo en la parte del endocervix. Miren, estas son las células cilíndricas. Acá las vemos. Estas son las células cilíndricas del endocervix. Este es el conducto como tal, de donde tomamos energía. Es que las células con el virus se reproducen mucho más rápido y la paciente, digamos que tiene menos probabilidades allí de que se dé un tratamiento más oportuno. ¿De qué depende de que sea la persona tenga cáncer en endocervix o en exocervix? Depende del tipo de virus que la hayan contaminado. Entonces, los virus, por decir, el 6 es los que nos van a producir los condilomas, que son esas verrugas. Por eso les decía yo que es importante que puedan observar en la parte externa los órganos, porque ahí es donde vemos los condilomas, que son unas verrugas que forman también, hacen parte de la reproducción del virus, este tejido amplificado, dependiendo del virus. Y si la persona le contaminan o lo infectan con los 3 tipos de virus, entonces va a tener condilomas, va a tener lesiones en cuello del útero y lesiones en exocervix. Vamos a hablar un poquitico. Esta parte quedó clara en la toma de muestra, más o menos. La conización es una especie de biopsia un poco más grande, donde se saca con un instrumento que es como un cauterizador, digámoslo así, cauteriza, corta y cauteriza al mismo tiempo el tejido. ¿Sí? Se coge del exocervix, en este caso, entonces ese instrumento va cortando acá, corta, 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 y profundiza
parte del canal endocervical, o sea, de esa parte del endocervix. Entonces, va cortando, cortando y también profundizando hacia adentro para poder coger una parte del canal endocervical y queda un trozo, digamos, de tejido de esta manera. Es esa parte del exocervix y queda una parte como así. Entonces, por eso le llaman conización, porque tiene forma de cono. Ya nosotros lo que hacemos es hacer todos los cortes histológicos de este tejido para saber si la paciente tiene cáncer en exocervix o en endocervix. No sé si ya hay... ¿Sí? ¿Se logró? ¿Me cuentan? ¿Me confirman? ¿Quedó claro lo del virus? Lo de la apetencia del virus por los diferentes tejidos. Hola, ¿me cuentan? ¿O está muy entrecortado? Hola, díganme porfa para saber si continúo. ¿Se fue? ¿Señal o qué? No, sí, profe, sí se entendió más. ¿O no? ¿Pero qué? ¿Qué no se entendió? Qué pesar que la clase quedó tan entrecortada. Que no, después de que dije que para saber en dónde estoy. Sí, sí, yo lo escuché. Bueno, pero se logró comprender lo del virus. Les comenté que dependiendo del virus del cual se infecte, por el cual es el tipo de tejido en el cual va a ser interesante para ustedes. Estoy tratando de que no veo. ¿Sí o no? Porfa, me confirman. Si esa parte de la apetencia del virus por los tejidos quedó claro. ¿Sí o no? Sí, señora. Ok, listo. Me dicen, por favor, si ahí se ve la presentación. Listo. Entonces, hablamos de cavidad vaginal, que es el mismo epitelio plano estratificado. Hablamos de de exocervix, hablamos de endocervix. Por eh, eh, útero. Y aquí vamos a hablar de este órgano, que también es conocido como matriz. Es un órgano hueco. Es un órgano hueco en forma de pera y digamos que tiene unas partes principales. Tiene un fondo o una cavidad que llamamos fondo del útero, ¿sí? Que es esta parte del centro. Y como tal, el cuerpo del útero, que es esta parte ya más central, ¿sí? Sí, profesor, le está escuchando. Pues en este momento paró. ¿Ya?
Yo escucho, profe. Ok. Acá el útero tiene 3 capas, el endometrio, que es el que está en contacto como con la cavidad como tal, o el feto. El endometrio es el que nosotras las mujeres descamamos en el momento de la menstruación. Es un tejido, eh, compuesto sí, por células cúbicas, perdón, por células cúbicas ciliadas, y es el que desprendemos en el momento de la menstruación. Se llama endometrio, toda la cavidad. Miometrio, que es la parte media, digámoslo así, eh, del útero, que es también tejido muscular. Y ya tenemos la capa externa, que es ese tejido conectivo que rodea como tal el útero. Entonces, aquí están las capas, endometrio, bueno, aunque no se ven, se observa muy bien, una capa que recubre la cavidad uterina y que tiene esas células glandulares, ese epitelio cúbico simple, que también tiene cilios, y ya el miometrio, fibras musculares, y que recuerden que su función principal es darle como esa contracción al útero en el momento del parto. Y ya el perimetrio, que es esa capa de tejido conectivo también, que recubre el útero, que es tejido conectivo laxo. Y también tiene un tipo de epitelio que se llama epitelio simple plano. Entonces miren, por decir el endometrio, miren que son células cilíndricas. Todas estas son células cilíndricas, son las que producen todo ese tejido en la parte ya cuando tenemos nuestro periodo es lo que nutre el bebé. Entonces, eso como les digo, cilíndrico. Aquí está cilíndrico simple, pero digamos que es una forma también en la literatura de llamar a las cúbicas. ¿Sí? Son células cúbicas en realidad. Miren las que tienen la forma cúbica y son ciliadas. Contienen también, todo eso son glándulas endometriales que ayudan en toda la parte del ciclo menstrual. Y también lo que les decía, son muy importantes en el momento de la primera alimentación, digámoslo así, de cuando un de con el óvulo, este endometrio como que para su regeneración y espera que se implante para poder nutrir esos primeros meses al feto. El miometrio es una capa muscular bastante gruesa, compuesta principalmente por tejido muscular liso. Su función principal, como les decía, es esa parte de la contracción. Miren que son puros fibroblastos, muchachos. Los alcanzan a ver aquí fibroblastos alrededor y toda esta parte son la parte muscular, que son fibras musculares lisas, todo esto que observan ahí. Aquí hay una arteria, esto es una parte que también es, porque ustedes saben que esa capa es muy irrigada, pero normalmente son células musculares lisas y fibroblastos también de tejido conectivo.
Ya las trompas de falopio, también conocidas como tubas uterinas, son estructuras tubulares que también lo que hacen es hacer ese transporte del espermatozoide o también del óvulo, hace también ese mismo, el espermatozoide que viene desde el útero, va subiendo, y el óvulo va desde las trompas, desde acá de las fibras de esas trompas, va subiendo para encontrarse con el espermatozoide. Entonces simplemente es un tubo que conecta los ovarios con el tubo centímetros, que es esta que está pegado al útero, la ampolla, ¿sí? Que es esta parte más larga, el infundíbulo, que es como la parte más gruesa, y las fimbrias, que son las que, digamos, extraen el óvulo para poderlo subir hacia toda la parte de la trompa. Miren histológicamente cómo está compuesta la trompa de falopio. Tiene una estructura que es lo mismo que hemos hablado de los tubos, de toda la parte, cuando hablamos de tubos, que es una ciliadas para poder darle movilidad a ese espermatozoide, ese ovocito. Luego sigue una capa muscular y luego sigue una capa de tejido conectivo que también llama subserosa. La capa muscular recubre como toda esa luz de la lámina propia o del epitelio como tal. Son células ciliadas, como les decía, de células cilíndricas, y secretan nutrientes. Esas células cilíndricas, recuerden que tienen ese citoplasma bastante largo. En este caso de las trompas de falopio tienen un citoplasma muy largo que secretan sustancias para ese células cilíndricas. Ustedes alcanzan a ver, y no sé si alcanzan a ver los cilios. Alrededor hay tejido conectivo, que son puras células fibroblastos, y son células secretoras. Entonces, por aquí es por donde, en esta luz, es por donde pasa el óvulo y el espermatozoide. Y ya la capa muscular, que es el que les digo que es una capa circular, que ayuda a las contracciones musculares de las trompas para poder ir transportando los ovocitos y también los espermatozoides. Aquí la capa serosa, que es el mismo tejido conectivo, que tiene los fibroblastos, toda esa parte acá, fibroblastos, que es la capa ya terminal de la trompa de falopio. Y ya por último los ovarios, que son los órganos, pues como, digamos, donde se producen o donde se madura como tal los óvulos, y tiene una parte que es estructural interna, que es la corteza, de la cual hemos hablado, que es la parte externa de esos órganos reproductores, y la médula, que es la parte central. En la corteza es donde se da la maduración de esos óvulos, ¿sí? Y en la médula es donde está toda la parte de tejido conectivo, donde se da toda la parte de irrigación sanguínea de vasos linfáticos y nervios. Estadios de maduración del óvulo, folículos que contienen pues los óvulos,
como tal, en la parte de la corteza, vamos a ver si, mírenlos acá, donde los folículos ováricos, donde se desarrolla pues como tal el ovocito, y miren que están en diferentes tipos de maduración. Yo sé que eso lo van a ver mucho mejor con el profe, donde les les va a mostrar cuál es el folículo de Graf, que es el folículo más maduro, y eso depende pues como de todas las células que tenga alrededor, que se llaman teca interna, teca externa, eso no lo vamos a ver por histología, pero digamos que está rodeado de células y esa célula para poder ser fecundada. ¿Sí? Que vimos también que eso está muy ligado a la parte que vimos del sistema endocrino, porque todas estas hormonas ayudan a que se madure ese ovocito desde la hipófisis, o el hipotálamo primero, luego hipófisis, el hipotálamo envía la GnRH, y esta a su vez estimula la hipófisis, y la hipófisis empieza a producir LH, FSH, para que ese ovocito sea madurado y empiece a formar las diferentes capas para poder ser, digamos, liberado por el madurar a volverse más grande dependiendo como de las células que lo rodean. Entonces empieza en folículo primario, folículo secundario, folículo antral, eso lo van a ver con el profe, y ya el folículo de Graf, que es el que ya está más maduro, y ese es el que suelta el ovocito, ya el ovario, dentro de los ovarios, a las trompas de falopio, para que él vaya subiendo a la trompa para ser fecundado. Miren el folículo de Graf histológico, esto es este que está acá, este es el folículo de Graf. No sé si de pronto se comprendió en términos generales. Me disculpan como el internet. Es un tema que es bastante importante para ustedes, pero yo sé que el profe va a ir conversando después de que venga, pues como de su capacitación, les va a conversar un poco más sobre eso. No sé si tengan alguna duda, tengan alguna